Campa, economista y politólogo, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. También a Mario Correa, economista y youtuber con Economía en Breve. Y les agradezco mucho que acepten esta invitación. En esta ocasión nos acompañan dos Marios, así que vamos a estar compartiendo estos micrófonos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Mañana es la entrega del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es ocasión que medios de comunicación, analistas, que la opinión pública haga balances de cómo va la gestión de un mandatario, cuando es en lo local, cuando es en lo estatal o en lo federal, y inmediatamente surgen las comparaciones. Pero en este caso tenemos una pandemia. ¿Cómo saber, Mario Campa, si López Obrador ha sido mejor presidente o igual o peor presidente en materia económica que sus antecesores? Porque las cifras, pues están muy afectadas por la pandemia. ¿Cómo establecer una comparación? Bueno, hay distintas formas de hacer comparativos, ¿no? Uno es contra recesiones anteriores, con el asterisco de que no todas las recesiones son iguales. De hecho, cada una tiene sus matices, y por supuesto también se puede comparar con la respuesta de otros países a esta misma pandemia. En el caso de la primera opción, si nos vamos a las recesiones anteriores, las más fuertes son las de 94-95 y también la de 2008-2009 ocasionada en los Estados Unidos. En esas dos recesiones, pues la economía cayó, el PIB cayó bastante. En este caso cayó un poquito más. Quizá también porque, por diseño se cerraron muchas fábricas, por ejemplo, en la manufactura, y eso tiene un efecto comparativo pues muy importante. Ahora, si nos vamos al empleo, en esta recesión ya México está por recuperar el 100% de los empleos formales perdidos, de acuerdo al IMSS, y si nos vamos a los informales, también de acuerdo a la ENOE del INEGI, también marcan prácticamente lo mismo. Y en las dos anteriores recesiones fuertes que tuvimos, todavía no se habían recuperado a esta misma altura, medida por el lapso en meses, todavía no se había recuperado el empleo. Entonces esa es una buena señal. También, si nos vamos contra la respuesta de otros países, México no implementó un paquete de estímulo expansivo tan grande como el de los otros, por ejemplo, como el de los países desarrollados, que tienen mejores condiciones de financiamiento, pero aún con esas problemáticas propias de México, de los niveles de endeudamiento, de otras cuestiones de economía política, aún así, pues vemos que Estados Unidos, por ejemplo, apenas ha recuperado el 75% de los empleos que perdió. Es decir, México ha recuperado empleo mucho más rápido que una economía con mercados laborales más dinámicos y con un estímulo fiscal mucho más importante que el mexicano. Entonces, en ese sentido, el empleo, la verdad es que se ha recuperado bastante rápido después de la pandemia, y la economía pues está pronosticada para crecer alrededor de 6.5-7% este año, ¿no? Entonces, si bien la pandemia efectivamente es un gran condicionante y sí tuvo un choque muy fuerte, pues la recuperación ha sido mucho más rápida, por ejemplo, de lo que esperábamos al cierre del año pasado, ¿no? Ahora, Mario Correa, ¿es correcto, por ejemplo, comparar en los mismos periodos de los presidentes anteriores, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, en cuanto al crecimiento económico? Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, la variación del 10º trimestre del sexenio contra el último del sexenio previo es de 0.75% con Vicente Fox, es de menos 4.88% con Felipe Calderón, es de 6.43% positivo para Enrique Peña Nieto y menos 2.97% para Andrés Manuel López Obrador. ¿Es posible hacer esta comparación con estos comparativos con los sexenios anteriores? ¿O coincides con Mario Campa? Yo creo que es muy complicado hacer comparaciones y hay que tener en cuenta muchas consideraciones particulares a la situación que enfrentó, en este caso, cada uno de los presidentes. Y podemos ver muchas cifras. A mí me gustaría comentar dos. Para tener claro, nos falta todavía mucho en este proceso de reactivación y me da la impresión de que no estamos tan bien como se piensa en un primer momento. Por ejemplo, en las cifras de empleo. Depende de qué cifras de empleo estemos viendo. Las cifras del IMSS pues prácticamente ya casi se recuperan, pero ese es un indicador muy limitado. Si vemos en la encuesta de ocupación nacional, la encuesta nacional de ocupación y empleo, por ejemplo, el número de personas
que necesitan un trabajo en el país, que es la suma de los que están abiertamente desocupados, más aquellos que están subocupados, más aquellos que están en la población no ocupada, pero disponibles para trabajar. Ahorita vemos que hay 17.3 millones de personas que necesitan un trabajo o un mejor trabajo. A diferencia de niveles antes de la pandemia, que teníamos pues niveles por debajo de los 12 millones en este indicador. Entonces todavía hay mucha gente que le está pasando muy mal. Y hay otro indicador, para hablar más concretamente sobre todo de la evaluación que debe hacerse en este momento del sexenio. Podemos ver muchos indicadores, ¿no? Y desde luego el tema de la pandemia pues complica mucho el análisis, porque ha tenido un impacto muy muy fuerte que hace difícil ver si el deterioro se debe nada más a la pandemia o también tiene que ver la respuesta que ha dado el gobierno federal. Y si tú ves el reporte que acaba de presentar la Coneval hace unas cuantas semanas, donde vemos que la pobreza en México aumentó de forma muy triste del 2018 a la fecha, y especialmente uno de los indicadores que a mí más me llama la atención, hay muchas formas de medir la pobreza, no solamente por el nivel de ingreso que tenga la gente, sino también por las carencias a ciertos servicios, ciertas consideraciones sociales. Y uno de estos es el del acceso a los servicios de salud, que es algo que en plena pandemia pues tú esperarías que aumentara considerablemente el gasto y la atención que ofrece un gobierno a su población. Y aquí hay cerca de 15 millones de personas que se quedaron sin acceso a los servicios de salud del 2018 al 2020, de acuerdo a las cifras del Coneval. Y eso te habla de una mala estrategia. Entonces yo creo que sí es momento de hacer una reflexión. Desde mi punto de vista muy personal, deberíamos dar una vuelta en muchas de estas estrategias. Si ves, por ejemplo, el cuadro de pronósticos del Fondo Monetario Internacional que presentaron en julio y comparas el crecimiento acumulado en estos dos últimos años, 20 y 21, es decir, la caída pero también la reactivación, países como Estados Unidos ya está por arriba, pero países como México todavía están por abajo de los niveles de producción que se perdió, y hay que tener en cuenta, eso que perdimos son bienes y servicios que hoy día no están ahí a disposición de las personas que vivimos en el país. Entonces el ingreso promedio de las personas cayó significativamente, y creo que aún falta un largo camino para recuperar la velocidad que pueda tener la actividad económica. Sí, fuera peor esto sin programas sociales, Mario Campa, es decir, en estos datos que Mario nos comparte sobre los resultados del Coneval en cuanto a pobreza extrema y falta de acceso a servicios de salud y los indicadores que marca el Coneval, ¿fueran peor estos datos o ayudaron los programas sociales? ¿Hay manera de saber si los programas sociales, las transferencias directas, amortiguaron esta situación o no pasó absolutamente nada? No, por supuesto que sí ayuda, ¿no? Y ojo que en Coneval se tiene que sumar lo que es, por supuesto, las transferencias directamente a través de programas sociales, pero también derivado del programa de pensiones, ¿no? Que es adultos mayores, algo que no existía antes o existía de una forma mucho más limitada. Para ponerte un ejemplo, Coneval en su primer estimado decía que la pobreza iba a aumentar en 7, 8 millones de personas y aumentó aproximadamente en 3. Por supuesto que es malo que se incremente la pobreza, pero a las condiciones y lo que se pensaba originalmente ha sido mucho menor la pobreza. En términos de la actividad económica, pues en México impacta sobremanera que tengamos tanta dependencia del turismo. Somos uno de los países que más dependen del turismo, y países como Italia, España, México, algunos caribeños, debido a ese peso tan fuerte que tiene el turismo, que estuvo prácticamente parado durante meses, pues es que tiene mucho más efecto en ese porcentaje de crecimiento que se mencionaba anteriormente. Los programas sociales, tanto a discapacitados como a adultos mayores y un poco en menor medida a jóvenes que no existían antes, pues son amortiguadores. En el caso de la salud, pues también le pondría un asterisco, tampoco es comparable. Si tú, por ejemplo, antes creías que tenías el Seguro Popular, pues quizá nunca lo necesitabas porque no había una pandemia. Pero ahora te das cuenta de que necesitas un servicio porque necesitabas una prueba, porque necesitabas ir a una atención urgente, necesitabas un medicamento para atender algunos de los síntomas de esta pandemia, pues entonces te das cuenta de que quizá no tenías los servicios médicos, o que el hospital estaba saturado, o que se había convertido a COVID.
Entonces ahí tiene un gran asterisco. Por supuesto que lo ideal es que se avance una cobertura universal de salud, que el 100% de las personas pues tengan esa cobertura, pero también aquí hay que cuestionarse cómo se va a lograr el financiamiento de eso, y es probable pues que tenga que seguir aumentando la recaudación, como vemos en otros países de América Latina, como vemos en otros países de Europa, para poder alcanzar eso. Lo que sí es que nos hemos dado cuenta también que la fragmentación del sistema sanitario no es particularmente óptica. La federalización también tiene sus problemas de coordinación, de deseconomías de escala, de problemas también con regulación de privados, que algunos otros sistemas no tienen. Por ejemplo, el del Reino Unido, que es centralizado, público, bastante eficiente. Algunos otros países de Europa lo tienen. Entonces es un buen momento para reflexionar cómo llegamos hacia esa cobertura universal de salud. Pero contestando a tu pregunta, sí, los programas sociales ayudaron. La cuestión es ver qué tanto lo hicieron, y un aproximador es el estimado que se creía que iba a aumentar la pobreza. Había 2 o 3 circulando por ahí que ponían la cifra de 6 a 10 millones incluso de pobres adicionales, y el hecho de que haya habido aproximadamente 3,5, pues es una menos mala noticia, digamos, ¿no? Sí, ahora Mario Correa, nos decías ahorita que no se ha recuperado lo que se tenía antes de la pandemia. Si bien se han recuperado algunos empleos, pues estos no están ganando lo que se ganaba antes de la pandemia, y además está otro efecto: la inflación es más alta que otras administraciones federales en este mismo periodo. Bueno, en comparación a la administración de Enrique Peña Nieto. Esos indicadores, ¿qué nos pueden decir? Mira, deja nada más para poner en perspectiva el tamaño del impacto que tuvimos el año pasado, la pérdida esta que hablamos de bienes y servicios, porque la caída del PIB del año pasado, de la producción, fue de 1.2 billones de pesos en español. Ahora, para nada más tener una idea, si tú tomas un bien como puede ser un servicio, una comida corrida, y yo en el ejemplo que encontré, una comida corrida te puede valer 38 pesos, por lo menos el año pasado, y en alguna fondita de Tlalpan, eso es lo que costaba. Si tú divides lo que perdimos para ponerlo en número de comidas corridas y tomas en cuenta que hay 126 millones de mexicanos, de acuerdo al INEGI, lo que perdimos el año pasado te alcanzaría para darle de comer a todos los mexicanos 254 días del año. De ese tamaño, tamaño fue la magnitud de la pérdida que tuvimos. Y el problema es, para recuperarlo hacia adelante se va a requerir de una serie de cosas. Hay 3 motores básicos que tiene la economía para crecer. Uno es el sector externo, que está funcionando bien y nuestras exportaciones se están reactivando porque Estados Unidos va relativamente bien, y con algunos temas ahí en la industria automotriz. Los segundos, el segundo y el tercero, son el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El consumo de los hogares va a tardar tiempo en reactivarse porque muchos, para sobrevivir, los que perdieron un empleo o los que perdieron su pequeño negocio, y fueron millones de empleos de negocios los que se perdieron, y también los empleos con ellos, pues van a llevar un buen rato entre que empiecen a generar ingresos, pagan las deudas que tuvieron para sobrevivir en este periodo, restituyen el ahorro, y eso lo que implica es que vas a tener un consumo de los hogares muy lento. Y del lado de las inversiones, ahí dependes del entorno de negocios, que ha sido muy adverso para el país. La inversión sigue bastante contraída, está todavía un 15% por debajo de los niveles que tenías hace un par de años, que es cuando más o menos puedes hacer comparaciones, y ahí sí dependes de que mejore ese entorno de negocios que se ve complicado. Entonces, por eso comentaba que nos falta un largo camino, porque de esos 3 motores, el único que está funcionando bien es la parte externa, pero la parte interna, el consumo de los hogares y la inversión, va a tardar un buen rato en reactivarse, y no con un entorno adverso como el que estamos viendo por muchas decisiones de política pública, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde habría que hacer alguna reflexión más profunda. Sí, me queda un minuto brevemente, Mario Campa. ¿Esta administración federal de Andrés Manuel López Obrador ha sido mejor, ha sido igual o ha sido peor en el manejo de la economía que la administración de Enrique Peña Nieto? Bueno, hay distintas métricas, ¿no? Yo creo que se ha avanzado en muchos aspectos, hay más programas sociales, hay por supuesto un incremento al salario mínimo. Ahorita hablamos de la inflación,
Hay inflación en Estados Unidos, está en 5.4%, en Brasil está cerca del 8%, se debe mucho en gran parte al precio del petróleo internacional, a que hay, por ejemplo, problemas con los chips en la industria automotriz, hay inflación, hay brotes de inflación en muchas partes del mundo. Es difícil decir que es algún problema de México, es más bien importado. Y de hecho los salarios reales, que son los salarios descontando la inflación, están creciendo, ¿no? Es una muy buena noticia. La masa salarial ya también está por encima de lo que estuvo durante la pandemia. De hecho, difiero, el consumo ya está de los hogares y visto, por ejemplo, en ventas minoristas, ya está encima de lo que estaba en niveles prepandemia. Entonces hay indicadores, por supuesto, algunos todavía faltan de recuperarse. La construcción y el turismo son dos sectores donde particularmente aún queda camino por recorrer, pero en otras cuestiones como ventas minoristas, como el sector exportador, en la manufactura, hay ya varios indicadores que están por encima de los niveles prepandemia. Entonces, por supuesto, en ese sentido es una buena noticia. A Enrique Peña Nieto, contestando a tu pregunta, no le tocó una recesión de fuera, como sí tocó en 2008-2009, como sí tocó en 2021, aunque ya 2021 es recuperación. La crisis del 94-95 es diferente porque esa fue ocasionada en México, esa fue error de política económica muy puntual, ¿no? de dos administraciones. Y en estos casos, pues las últimas recesiones en México han sido de fuera, ¿no? En ese caso, pues es difícil hacer el comparativo, Juan Carlos. Sí, también brevemente, Mario Correa, ¿quién ha manejado mejor la economía, López Obrador o Enrique Peña Nieto? Mira, si recordamos a estas alturas de la administración de Peña Nieto, y sin ser, digamos, partidario de alguno de los dos per se, sino en cuanto a la estrategia que se tenía, pues en su primer momento todas las reformas estructurales que estaban a punto de implementarse y se empezaban a implementar, te hablaban de ese famoso momento México que percibía todo mundo y el panorama era muy diferente. Hoy día la estrategia ha cambiado y las perspectivas pues no son nada buenas para el país. Y yo creo que hay muchos errores pues que son bastante evidentes de política pública. Estamos desperdiciando demasiado dinero, no te dirían los programas sociales, en los proyectos de infraestructura que requiere el país y que no van a ser ni una refinería, ni un nuevo aeropuerto, ni el tema del Tren Maya que está produciendo un ecocidio en la península de Yucatán. Yo creo que habría mucho mejores formas de utilizar el escasísimo dinero que tiene el país y hay otras formas de detonar mayor actividad económica. Sí, Mario Campa, muchas gracias. Mario Correa, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Seguiremos conversando sobre estos temas, por supuesto. Hasta luego, Juan Carlos. Buena tarde. Hasta pronto.